Bueno, hemos conocido la semana que terminó los índices de pobreza en la Argentina, que nos han golpeado muchísimo, son los peores en los últimos 20 años. Yo no quisiera detenerme tanto en el análisis de los números, de la discusión de las herencias, de dónde viene, quién se la dejaron, quién tuvo más, quién tuvo menos, esto que a mí me parece que es hasta un espectáculo un tanto desagradable ver cómo desde distintos sectores se tiran con la pobreza, quién tuvo más, quién la generó menos, quién generó más. Me parece que es un análisis que deberíamos empezar a superarlo y ver en definitiva cómo se buscan soluciones. Pero queremos ver qué pasó en Salta, porque entre los números que hemos conocido, Salta parece, tengo que ponerlo en términos de como la menos peor, del NOA y del NEA. Un dato desde donde podemos empezar a estudiar estos últimos 6 meses, creo que lo podemos tener a través del ente regulador de los servicios públicos, que en estos últimos tiempos estuvo casi trabajando en mano a mano con la gente que desesperadamente buscaba inscribirse para el subsidio, pero que además Salta tiene esta cualidad de la tarifa social, que es para aquellos sectores de menos recursos. Ahí me parece que podemos buscar un lugar en donde esto se pueda reflejar, por aquello de que esos números deben haber indicado o han ido a la par del crecimiento de la pobreza que ha marcado el INDEC. Por eso hemos invitado al presidente del ente, al doctor Carlos Uluncha Saravia, a quien le vamos a agradecer que nos esté acompañando como siempre. Hola, gracias por venir. Buenas noches. Gracias por esto y por ayudarnos a mirar la pobreza desde un punto. No vamos a hablar con vos hoy ni de tarifa, ni del aumento de tarifa, ni de nada de esto. ¿Qué pasó? ¿Se les reflejó esto que está pasando, estos índices de pobreza, se reflejaron en la tarifa social y en los pedidos de subsidios? Y bueno, nosotros trabajando precisamente con la segmentación, con los subsidios por carenciados, teníamos una canasta básica que comenzó hace 2 años con 125.000 pesos y que hoy está casi en 790.000. Esto impactó a hoy 134.500 familias ganan menos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, menos de 500.000 pesos. Pero si vamos a la canasta, estamos superando los 200.000 usuarios de un total de 342.000. O sea, de 342.000, 200.000 están bajo la barrera de pobreza. Es decir, que estamos hablando de una importante cifra, casi 2/3. O sea, creo yo que esta es la gente que está con imposibilidades, sin perjuicio de las repercusiones geométricas que tienen las facturas de servicios públicos. Lo que se ve es que una familia que tenía afectado hasta un 5% del total del ingreso a pago de servicio, compréndase gas, luz y agua, hoy supera el 13-14% promedio. Es decir que ya los servicios le comen a la economía doméstica un importante porcentaje que implica que sacrifiquen otros, obviamente. De allí la imposibilidad de acceder a lo que a lo mejor antes podían en relación quizás a cuestiones de excepción, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en estos últimos tiempos, sí, hemos atendido casi 20.000 personas. Por el tema de los subsidios. Por la segmentación en un mes. Esto es como llenar el estadio Marte Arena y atenderlo todos los días. Esto tiene que ver con gente que ha primero recibido un impacto. Está bien que desde Nación se plantean sinceramientos de lo que son las tarifas y podemos discutir eso, 20 o 30 años de políticas que eventualmente impactaban más o menos en las tarifas de servicio, pero lo cierto es que hoy esta gente sí está en una situación delicada. La mayoría son personas adultos mayores, la mayoría jubiladas, pensionadas, y que eventualmente sí están ya en la opción. Ese es el grupo más vulnerable, al menos el que yo percibí, el que compra medicamentos o come o paga servicios y que vive de la solidaridad de los familiares cuando ésta existe. Una cuestión, la verdad, que genera un golpe emocional fuerte a diario, ver esta necesidad traducida en pedidos concretos. Tenemos casi 15.000 familias. Nosotros teníamos, diría, 11.500 subsidios para carenciados, personas que ya están en un límite, casi le digamos en indigencia. ¿Cuántos tenían, perdón? 11.500. 11.000. Bueno, este mes 3.500 más. Este mes.
O sea que lo que se ve no solo es un tema de tarea, de gestión, sino de requerimiento de la gente que ve que no le alcanza para pagar. Eso es la recesión. Al menos en un análisis, por supuesto, muy rudimentario de uno que no conoce mucho de economía. Sí, porque además tenemos, digamos, este fenómeno de la informalidad del trabajo. Entonces, ¿cómo se mide, digamos, el tema de las canastas básicas con la gente que está en la informalidad, ¿no? ¿Cómo declara esa gente cuántos son sus ingresos? Entonces, ahí se me ocurre que hay un espacio, un escenario difícil de analizar. Bueno, no mensurado, que si es que eventualmente se pusiera de manifiesto, quizá atenuaría un poco la situación en vista de números. O sea, acá el gobierno nacional en su momento quiso instrumentar la canasta básica energética y no lo pudo hacer precisamente por esto, porque no tiene los datos del ingreso del total del grupo familiar. O sea que allí ha encontrado un resquicio también la gente. Es cierto que muchos, por conveniencia o por viveza criolla, si usted quiere, también tratan de mantener como no les alcanza, y no hay margen para la sinceridad a veces. Esa gente es la que viene y que no denuncia más que al abuelito que está de titular del servicio, que gana la mínima, o está en el PAMI, o está en condiciones individuales precarias. Pero aún así, por lo que uno ve del contexto familiar, todos están mal. Hemos visto esto también en relación a lo que son la procura de servicios por vía ya ilegal o clandestina. El acceso clandestino a los servicios es el siguiente paso de aquel que no puede pagar, porque estos son servicios esenciales. Nosotros esto no lo consideramos más que en todo caso un delito social, no lo denunciamos, pero teníamos 23.692 familias colgadas, según nos informaba EDESA, hace 2 años y medio. Yo entiendo que hoy estamos hablando de 26, 27.000 personas que se cuelgan de los tendidos y que acceden al servicio por vía ilegal, pero bueno, es lo que hacen ante la imposibilidad de pagar el servicio. Nosotros por eso sí lo que hemos habilitado son políticas tendientes a garantizar seguridad. A veces este relajamiento que existe también en los municipios, sobre todo alejados, donde eventualmente el intendente les hace el favor de tirar 2 postes y todos se cuelgan, pero ya no se trata de si se roba o hurta energía, ya es un tema de seguridad. Usted no sé si vive en Buenos Aires, había personas que iban a robar cables en alta tensión. Una cosa insólita, pero está ocurriendo esto. ¿Y dónde más lo vemos? Porque además la precariedad de las instalaciones en las casas, digamos, eso termina siendo parte de esto, ¿no? Correcto. La gestión pasada había un programa Renavap que nos permitió al menos regularizar. Esto se suspendió, al menos por ahora entiendo, el gobierno está en un esquema de ajuste, pero también lo vimos la pobreza expresada hasta en el robo de infraestructura de energía eléctrica y del servicio de agua. Se roban muchos medidores, se roban transformadores para vender el cobre, se roban las tapas de registro de Agua del Norte. Eso, bueno, hemos trabajado con mucha prudencia, por supuesto. Acá hay 2 empresas nada más que compran esas cosas. Imagínense que la justicia ya hizo los allanamientos, porque también está el que hace negocio con esto. Y era un negocio y usted le llega con una tapa de registro de Agua del Norte que pesa 50 kilos de metal. Y uno dice, che, esto es robado, lo sabemos. Bueno, hay algunos que la compran. Eso está ocurriendo acá en Capital y en la frontera, que hay gente que lleva el cobre. Imagínense romper un transformador que puede valer entre 5 millones y 10 millones de pesos solamente por el cobre. Pero bueno, lo que se ve es que la gente, esto ya en los extremos, lo que hace es tratar de rebuscarse de cualquier forma y afecta, por supuesto, a los servicios, claro. Carlos, te quiero preguntar por esto, no sé si utilizar la palabra ecuación, pero esto de la canasta básica, entre el sinceramiento de las tarifas, como le gusta decir al gobierno nacional, vamos a sincerar las tarifas, no acompaña, digamos, los porcentajes de aumento de ese sinceramiento de las tarifas, no acompañan mucho esto de la canasta, de las 2 canastas básicas para un subsidio, digamos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuántas franjas van quedando, digamos, como excluidas o tienen que empezar a pedir
ser incluidas porque, en definitiva, esa diferencia entre el sinceramiento o el aumento de la tarifa y el valor de la canasta básica los deja más cerca, digamos, de tener que pedir los subsidios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto se maneja en el porcentaje o el componente nacional. Esto es abastecimiento, el precio de la energía. Ciertamente que Nación, según los números que ellos han presentado, tenía subsidiado el 95% del precio de la energía. 95%. Hoy, y esto estamos hablando del N2, el que gana menos de una canasta básica, menos de 800.000. Bueno, hoy tiene 72% de subsidio. O sea que se ha reducido poco y aún así el impacto ha sido tremendo en el contexto global. El N3, que es el de los ingresos medios, el sector que gana entre 800 y 3 millones de pesos, tiene 55% de subsidio todavía. Lo que dice el gobierno es que va a seguir bajando esto. El problema es que los otros componentes se rigen como se rige cualquier negocio. Hay inflación, hay encarecimiento de costos y esto tiene que tener una traducción que en el caso de Salta nosotros hemos congelado. Nosotros estamos 4 meses atrasados en la actualización de tarifas porque lo que buscamos es límites. Esta semana que viene se trata, entiendo, en la Cámara de Diputados, una reforma que es importante porque va a poner el límite, al menos en el componente de los servicios de Salta, que es el VAD, el costo de EDESA, y el costo de Agua del Norte. El tope va a ser el índice de precio al consumidor, IPC, publicado por INDEC. Entonces, póngale, en el caso del componente provincial de energía eléctrica, salteño, 4,2 fue la inflación, 1,8 es el tope del aumento. A mí me parece que ya entramos a regular en términos más razonables. Acá hemos visto en junio aumentos del componente nacional que repercutieron en la factura total 90%. En febrero 95%. A los comerciantes la potencia 3.500%. Hay cosas que realmente se ven que son muy groseras. Dentro de lo que es un ajuste que yo lo puedo entender en la macroeconomía. Ahora, en la realidad esta que uno ve todos los días de la economía de una persona, lógicamente que por más que digan que están subsidiados, claro, llevan 20 o 30 años subsidiando, y hoy esta gente se ha visto sin eso, se ha visto con un contexto de incremento de todo. Ahora, mire usted que hay encuestas que hablan de que en estos últimos 4 años los servicios aumentaron 900% contra un aumento del dólar de 2.500%, un aumento de sueldo de 1.500%, pero aumento de medicamentos de 3.500%, electrodomésticos 3.300%. O sea, acá hay un desbalance y a veces sí se ve a quién beneficia la economía. Carlos, gracias por venir. No tengo más tiempo lamentablemente, pero realmente queríamos ver esto desde otro punto de vista y quizás desde el punto de vista práctico de lo que está pasando. Así que nos ha ayudado muchísimo a entenderlo esto. Muchas gracias. Gracias por venir. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias a todos por acompañarnos, que terminen muy bien este domingo.